Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar dando la bienvenida a todos los participantes y también, sobre todo, a nuestros expositores y panelistas. Continuando con la educación continua en los módulos que ha organizado pues, la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica, hoy continuamos con el cuarto módulo y la sesión y los tópicos que vamos a ver esta noche son el de muerte cerebral y procuración de órganos y tejidos. Dos temas realmente duros de enfrentar y más aún cuando lo tenemos que explicar a los papás. En esta noche nos acompañan dos expositores pues que tienen mucha experiencia en estos temas. Ellos son del vecino país Chile, el doctor Carlos Acuña Aguirre y la doctora Gloria González García, y también panelistas bolivianos, el doctor Alejandro Martínez y la doctora Soledad López. Muy bien, vamos a empezar con el primer tema y vamos a dar lugar a que se presente el doctor Carlos Acuña Aguirre. Él es pediatra intensivista, fellow del Pediatric Critical Care de Le Bon Air de Children's Hospital, jefe de la unidad de paciente crítico pediátrico neonatal del Hospital Luis Calvo Maquena de Santiago de Chile, profesor asociado de la Universidad de Chile. El doctor esta noche nos hablará sobre la muerte cerebral en el paciente pediátrico y los objetivos del cuidado de un paciente potencial donante de órganos. Adelante, doctor, con su presentación y un gusto pues tenerlo con nosotros. Hola, buenas tardes. Primero, feliz de participar y agradecer la invitación de Vladimir y la Sociedad Boliviana. La idea es compartir desde nuestra experiencia este tema que es relevante en lo que nos dedicamos a la UCI de alta complejidad y que tenemos que manejar pacientes que son candidatos a trasplante y después, bueno, trasplantados. Así que, reitero, mi agradecimiento y el grato momento que voy a compartir con ustedes. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco del concepto de muerte encefálica, definición, algunos criterios técnicos y el manejo del potencial donante, que es una parte relevante cuando hablamos de temas de donación, donde el intensivista tiene un rol fundamental. Solo a modo de mostrar datos, este es un trabajo que salió publicado en el JAMA en 2019, donde muestra los pacientes con muerte encefálica en Estados Unidos de que fallecen en el fondo. Paro cardíaco, trauma, sepsis, un 4,9%, TEC 20%. Y si nos vamos a los colegas de Argentina, también un 26,5% múltiple trauma, hipoxia o esquema cerebral un 25%, infarto, un stroke 17%, falla hepática 5%, y pacientes con hipertensión neurocraniana 22%. ¿Ya? De esta serie publicada por una serie de unidades críticas de Argentina, el 25% de los pacientes con muerte encefálica fueron donantes, y el 18% donaron órganos sólidos. Es un dato importante. Ahora, si bien los que trabajamos en intensivo cada cierto tiempo, afortunadamente, tenemos que enfrentarnos al fenómeno de la muerte sin duda es un fenómeno cultural, ¿ya? Porque nosotros no sabemos mortales, pero siempre el lidiar con la muerte es algo que estresa a los equipos, estresa a la familia, y es un tema relevante. Entonces, es importante el concepto sociocultural, porque la sociedad no entiende igual siempre la muerte encefálica. Entonces, seguro que ustedes han encontrado con esto, una causa de muerte, o sea, el paciente fallece de muerte cerebral, o un pronóstico de muerte, el paciente está en muerte cerebral en espera del desenlace fatal, o una patología concomitante, paciente con muerte cerebral está conectado a ventilación mecánica, lo que le permite estar con vida. Estas son las frases que uno puede encontrar y que dan cuenta de cuál es la percepción de la sociedad de la muerte encefálica. Entonces, recalcar estos puntos: un paciente con muerte encefálica no está grave, no está con pobre pronóstico, no está en espera de desenlace, está fallecido, ¿ya? Y eso cuesta. ¿Cuál es el fisiopato de una catástrofe neurológica en muerte encefálica? Es básicamente un paro cardiorrespiratorio, donde están involucrados el encéfalo, el corazón y pulmón, y si uno lo quiere ver desde el punto de vista de perfusión neurológica o perfusión del sistema nervioso central,
lo que pasa es, como ustedes saben, la perfusión cerebral tiene que ver con la PAM y la presión intracraneal, ¿cierto? PAM menos PIC. Si la presión intracraneal es igual a la presión arterial media, tenemos cero perfusión. Cuando tenemos cero perfusión, se produce un paro circulatorio cerebral. Y eso es la base fisiopatológica de la muerte encefálica, es un paro circulatorio cerebral. Y esto va a producir distintas consecuencias, lo que van a afectar el manejo nuestro en el intensivo, por ejemplo. Entonces, si uno va a este cuadro y evalúa la repercusión desde el punto de vista hemodinámico, neuroendocrino y inflamatorio, está la base de lo que debemos soportar o a ayudar a los pacientes que están en muerte cefálica y van a ser potenciales donantes. Entonces, si ustedes ven acá, a medida que aumenta la isquemia a nivel de base, médula o espina cordal, lo que se va a producir es esto, y esto es lo que vemos clínicamente, una estimulación vagal, una estimulación simpática, después se produce una tormenta adrenérgica, y finalmente se produce una pérdida de tono simpático. Y esto va a producir bradicardia y hipertensión, ¿ya? La triada de Cushing, o el reflejo de Cushing. Después lo que se produce es una inestabilidad hemodinámica con vasoconstricción, y finalmente vasodilatación e hipotensión. ¿Y cuál es la consecuencia clínica? Isquemia miocárdica, disfunción ventricular, arritmias cardíacas y edema pulmonar. Si nos vamos a los neuroendocrinos, aquí tenemos cuando se complemente la pituitaria posterior, la anterior y el hipotálamo, vamos a tener un descenso en la producción de ADH, T3, ACTH y insulina. ¿Y eso que va a producir? Diabetes insípida en un 50-70%, inestabilidad hemodinámica de nuevo, con una acidosis metabólica y hipotermia casi en el 100% de los pacientes. Y finalmente, en relación a esta tormenta inflamatoria, en el tejido o parénquima cerebral, se produce un aumento exagerado de citoquina, lo que va a producir, obviamente, una reactivación endotelial de leucocitos y una reactividad de plaquetas, y esto va a llevar finalmente a una coagulación intraoscular diseminada y una disfunción multiorgánica. Esta es la base del fisiopato de la muerte encefálica. Cuando damos definición, esto tiene que ver con algo legal y tiene que ver con cada país, ¿ya? Yo voy a exponer lo que hacemos nosotros, pero aquí solo mostrarle que la definición es distinta en el país que ustedes la vayan a ver, ¿cierto? Y es importante dónde trabajan lo que vayan a buscar. Canadá, United Kingdom, Alemania, tienen distintas definiciones. Se parecen en un 80%, pero son distintas. La legislación chilena es distinta a la de ustedes, distinta a la argentina. Entonces hay un marco legal que debemos ocupar cuando hablamos de definición de muerte encefálica. Nuestra ley, está el artículo 22 que se refiere a la muerte encefálica y establece requisitos, ¿cierto? Estar en coma sin ventilación espontánea, no presentar reflejos de palpitación y de cerebración, no presentar reflejos fotomotores, corneales, oculovestibulares, faringeos ni traqueales, y no presentar movimientos respiratorios espontáneos durante el test de apnea. Esa es nuestra ley, del 97. En el caso de los niños, la ley nos decía que en el caso de menores de 2 meses, se debe incluir la evaluación por electroencefalograma y exige, en síntesis en el fondo, mientras más corta la edad del paciente, más distanciamiento entre la segunda evaluación con electroencefalograma. Y nos decía que debía excluirse de la presente definición hipotermia, intoxicación con depresor del sistema nervioso central, alguna alteración metabólica severa y el uso de bloqueadores neuromusculares. Y esto hasta cuando se crea esta ley, en Chile la muerte encefálica estaba solo relacionado o existía para donantes. No tenía otro concepto asociado. Era solo para ser donante, se acreditaba la muerte encefálica. Pero eso cambió en 2012 con la Ley de Derechos y Deberes, y ahí sí la muerte encefálica se puede establecer con prescindencia de la calidad de donante de órganos que pueda tener la persona. Y ese es un cambio muy especial en nuestro país, muy importante. Lo que encontré de ustedes es que esto está regulado, cambió el Decreto Supremo 18.070 del 23 de enero del 14, que dice que muerte cerebral o muerte encefálica, el cese completo y reversible de la función encefálica, que comprende la función cerebral y tronco encefálico equivalente al fin de la vida. Esa es la definición y el marco legal que tienen ustedes. Entonces, solo para reafirmar el punto, es importante conocer la legislación de cada país cuando hablamos de muerte encefálica. ¿Cómo determinar muerte encefálica? Las primeras guías fueron del 87,
y el review y las últimas guías que encontré publicadas en pediatría fueron estas, que son de 2011, no hay otras nuevas. Hay recomendaciones y algunas guías europeas, pero esta es la última guía. Y solo recordar algunos conceptos. ¿Ya? Entonces, la muerte encefálica en recién nacido término y niños es un diagnóstico clínico basado en la ausencia de función neurológica con una causa conocida e irreversible de coma. En ese momento, en los prematuros ya no podían establecer una recomendación, ¿ya? Pero esto es importante, ¿cierto? Uno tiene que establecer el diagnóstico de por qué fallece de muerte encefálica. Y como les comentaba, había que corregir hipotensión, hipotermia, alteraciones metabólicas al momento de hacer la evaluación neurológica. Además, recomendaba 2 evaluaciones, incluyendo test de apnea, separados por un periodo de observación. Y esto, como yo les contaba, en la medida que el paciente es más pequeño, este periodo de observación o interfaz entre las 2 evaluaciones es más largo. El test de apnea es un test que hacemos habitualmente y lo que requiere para ser positivo es que haya una alza de 20 milímetros de mercurio de PCO2 por arriba de la línea de base o llegar a 60 sin que el paciente presente ningún esfuerzo respiratorio durante la prueba. Ese es un test de apnea positivo. Ahora, si la prueba o test de apnea no se puede completar porque a veces el paciente está hemodinámicamente inestable o tiene un distrés respiratorio, entonces uno no alcanza a hacer el test de apnea, uno ahí estaría autorizado a realizar un test de estudio complementario o auxiliar que se llama. ¿Cuáles son esos? Definidos por lo menos en nuestra legislación, y que si usted ve en la literatura son prácticamente los mismos, son el electroencefalograma, una angiografía cerebral, una gama cerebral con tecnesio 99 y un doble transcraniano. ¿Ya? Básicamente, aparte del electro, los otros son exámenes que están determinados a buscar flujo. Como su nombre le dice, son complementarios, no son obligatorios, pero nos ayudan cuando nuestro examen neurológico, el test de apnea, no es concluyente o no se puede hacer con seguridad para el paciente. Ahí tienen un rol los exámenes complementarios. Cuando hablamos de criterios, están los criterios de Harvard, que son los clásicos, que es básicamente, como les comentaba, ausencia de reactividad y receptividad, ausencia de movimiento y respiración, ausencia de reflejos, electroencefalograma isoeléctrico, y estos 4 elementos deben explorarse en forma repetida, ¿cierto? Ahí va a depender de la legislación, a veces piden que sean un neurocirujano, alguno de esos, o un neurólogo al menos, y el otro un intensivista, a veces piden que sean 2 pediatras, pero en general las legislaciones hablan de dos evaluaciones distintas, por 2 profesionales distintos. Ausencia de reflejo, que es lo que hacemos con el examen neurológico, buscar el fotomotor, la ausencia del corneal, oculocefálico, vestibular, nauseoso y oxígeno. Eso es lo que uno busca para establecer el criterio de muerte encefálica. Y el test de apnea, para los que no están familiarizados con la realización, lo que uno hace es poner al paciente con FIO2 100% por unos 10 minutos, le toma unos gases arteriales de base o muestra 1, lo desconecta y lo pasa a naricera si lo tolera, o si no un CPAP. Ojo con los ventiladores que tienen modalidades de respaldo, porque si ustedes no dejan off esa modalidad de respaldo, lo ponen en CPAP y el ventilador automáticamente catilla ventilación y ya no sirve el test de apnea. O ponerlo en CPAP más soporte, CPAP o naricera. Lo mantienen por 10 minutos y ahí toman la muestra 2. Y como les comentaba, es positivo si los niveles de CO2 son mayores a 60 y no hay actividad respiratoria, o sube por 20 milímetros de mercurio sobre el basal. Eso era muerte encefálica. Ahora hablando un poco del potencial donante. Entonces, tenemos el diagnóstico de muerte encefálica con los criterios clínicos, evaluación neurológica, evaluación por intensivista, exámenes complementarios, y tenemos que definir si este paciente es un potencial donante o no. Y si es así, ¿cómo lo vamos a cuidar? Entonces, esto lo encontré interesante, lo han llamado el ABC del donante, pero en el fondo es ¿qué hacemos? Una vez que está el paciente muerte encefálica, en la UCI, y lo identificamos como potencial donante, ¿qué es lo que tenemos que hacer como equipo? Entonces tenemos etiología del daño cerebral, hay un signo de alerta de muerte encefálica, y vemos que no hay contraindicación de que sea donante. Y este paciente está con nosotros en intensivo. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un acercamiento a la familia, tratar de buscar el consentimiento de donación por un equipo especializado, no nosotros intensivistas, idealmente el equipo de trasplante y procuramiento.
Y en paralelo, empezamos a hacer un trabajo que es mucho más intensivo, que es mantener ese donante. Esto no es pasivo. Si nosotros no estamos encima del paciente y no cuidamos a ese potencial donante, el paciente va a fallecer por toda la fisiopatología que les conté al principio. Eso nos obliga a estar encima del paciente. Y esto tiene que ser en comunicación continua con el equipo de trasplante, procuramiento, pabellón, familia, nuestro staff. Porque el manejar un paciente de muerte encefálica es duro para el equipo. Tratando de poner énfasis en lo clave del manejo del intensivista, si ustedes ven aquí este gráfico, lo que nos da cuenta en este eje es la función del órgano, que va a ser posiblemente la donación, y acá tenemos una línea de tiempo. Y ustedes, como pueden ver acá, cuando el paciente ya es diagnosticado con muerte encefálica, hay un deterioro de la función, por todo lo que les expliqué. Y estas 12 horas, donde hay una caída en el volumen efectivo eyectado del corazón, y acá tenemos nuestro rol, en estas 12 horas, de recuperar este órgano, ¿ya? Y aquí lo que tenemos que hacer es tratar de optimizar, como siempre intensivo, la entrega de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vuelvo enseguida a esta. Denme un segundo. Con esta estrategia, que se llama VIP, que es ventilación, infusión y la bomba, digamos, ¿ya? Y lo que uno hace aquí es tratar de optimizar lo que siempre hemos aprendido en intensivo: consumo versus entrega, DO2 versus VO2. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pero siendo proactivo, es optimizar el DO2, ¿ya? Y esto lo hacemos preocupando de la contractilidad, o sea, atentos si hay una disfunción cardíaca, se puede incorporar dobutamina si ustedes quieren, o norepi. Ojo con la ventilación, hay que optimizar la oxigenación, siendo protectivos, preocuparse de la precarga con infusión. Si el paciente tiene una diabetes insípida, ojo, porque va a perder mucho, entonces lo que hay que hacer es partir prontamente con desmopresina, y preocuparse de la poscarga, ¿cierto? Y ahí uno puede poner, ahí entra desde la norepi, vasopresina, a corticoides. Me devuelvo. Entonces, volviendo a este punto clave. Cuando uno ve en la literatura qué estrategias hemodinámicas se ocupan, la literatura es clara en mostrar que no hay una sola estrategia, ¿ya? Aquí este es un resumen de varios trabajos publicados en esta revista brasileña, lo que habla que hay centros que ocupan dopamina, epinefrina, noradrenalina, dobuta, fenilefrina, hidrocortisona, metilprednisolona y vasopresina. El mensaje a llevar a casa es que uno tiene que ser proactivo. Es difícil que encontremos una serie que nos diga, mira, esto es lo que hay que ocupar. Lo que yo les voy a mostrar más adelante son recomendaciones basadas en cierta evidencia, pero es un consenso de práctica clínica. ¿Ya? Pero lo importante es ser proactivo en el manejo. Entonces, en este contexto se hizo esta, es una entrevista, es un estudio transversal, es una encuesta que se hizo en las 58 organizaciones que hay en Estados Unidos, se llaman OPO, que es la organización que está encargada de procurar órganos, y ellos llegaron a esta recomendación de variables a manejar en el paciente potencial donante de órganos. Entonces hay variables hemodinámicas, ventilatorias, de fluido y electrolito, hormonal, transfusiones y termorregulación. Entonces la pregunta era, ok, de todo esto, ¿usted qué hace? Si hay una gran diversidad entre los centros. Por ejemplo, si uno, le puse aquí solo dos gráficos de monitoreo hemodinámico, algunos, la gran mayoría monitorea así presión arterial, algunos presión venosa central, algunos lactato, otros tienen que ver con, por ejemplo, saturación venosa central. En relación a volumen tidal, o sea, ventilación protectora, también es súper variado, desde 4 a 6 ml por kilo, hasta algunos centros que ocupan hasta 10 ml por kilo. Entonces, esto es clave. Lo que hicieron después en Estados Unidos es, este mismo trabajo, lo tomaron y trataron de llegar a una práctica en común. Ya definieron 5 o 7 variables que ellos siguen como un bundle o un goal para manejar a estos pacientes. Entonces, les preguntaron, ¿cuáles son sus metas? Entonces, de nuevo, categoría hemodinámica, X valor de presión sistólica, X valor de presión arterial, lactato, frecuencia cardíaca,
Lo mismo para gasometría, electrolitos, termorregulación, neuroendocrino y transfusiones. Y lo más común fue esto, ¿cierto? Como meta de todos estos centros era, en términos de presión arterial, una presión sistólica normal para la edad, una oxigenación, una PAFI mayor a 300, tener un pH entre 7,3 y 7,5, una presión venosa central entre 4 y 10, sodio menor a 155, un débito urinario mayor a 0,5, tratar de tener dosis bajas de vasoactivo y una glucosa menor a 150. Entonces, cuando ustedes vean recomendaciones, que hay una guía europea, nosotros también tenemos recomendaciones, parten de esto. Yo creo que más que el número, el concepto es estar encima de esos pacientes y ser muy proactivo en el manejo. Acá de nuevo, es solo darle ejemplo de target de manejo en los mismos aspectos que les comenté: cardiovascular, respiratorio, renal y hormonal. La estrategia y la clave. Lo mismo que hacemos para manejar un paciente en shock es optimizar la entrega y disminuir el consumo, ¿cierto? Este balance entre DO2 y VO2. Estos son puntos que creo que son claves, que es, primero, el éxito de cualquier proceso de donación requiere que los potenciales donantes sean reconocidos súper precoz y transferidos a un centro que sea capaz de manejarlo, ¿ya? En nuestros países nos toca vivir que no todos los centros están capacitados para manejar un paciente crítico que sea potencial donante, porque requiere estar encima y requiere capacitación del intensivista. La idea de checklist ha mejorado que hasta un 20% de estos potenciales donantes no se pierdan, ¿ya? Y el checklist es tener estas metas de manejo y tenerlo en una pauta. Como les comentaba, si uno parte temprano con esta estrategia de mantención y soporte, es clave para aumentar el número y la calidad del órgano de donación, porque se la juegan esas 12 horas donde uno tiene que manejarlo. Es clave que haya una comunicación proactiva entre los equipos de intensivo, pabellón, trasplante, procuramiento, asistente social, familia, etc. Y el intensivista juega un rol clave en este proceso porque es el encargado de mantener a este potencial donante durante estas horas críticas mientras se hace todo el procedimiento de diagnóstico de muerte encefálica, confirmación, entrevista de los papás. Entonces, el mensaje a llevar a casa es, ok, esto es crítico y hay que estar encima. Esta es una recomendación que hicimos nosotros en el Ministerio de Salud de Chile. Son valores referenciales, tiene los mismos tópicos. Quédense con eso: soporte hemodinámico, fluido electrolito, oxigenación y ventilación y regulación térmica, que son los que se afectan por la fisiopatología que les comenté al inicio de la muerte encefálica. Muchas gracias. Gracias pues a usted, doctor, por su presentación. Realmente son cosas que son muy importantes, ¿no? Para poder lograr y llegar al objetivo que es la donación de órganos, ¿no? Reconocer en forma temprana un potencial donador y mantenerlo para que pues sea efectiva la donación y el trasplante, ¿no? Muchísimas gracias por compartir su experiencia. A continuación, pues vamos a seguir con los temas de esta noche. El siguiente tema a presentar lo va a dar la doctora Gloria González García. La doctora nos va a hablar sobre lo que es la procuración de órganos y tejidos en pediatría y cómo establecer un adecuado protocolo de actuación en este escenario. La doctora Gloria González García es cirujano infantil, subespecialidad en cirugía oncológica, fellow del St. Jude Children's Hospital de Estados Unidos, cirujano de trasplante, jefe del Centro de Responsabilidad de Cirugía en el Hospital Dr. Luis Calvo Maquena. Pues la doctora es especialista en esto y nos va a ilustrar con su experiencia con la procuración de órganos. Adelante, doctora Gloria, por favor, con su tema. Muchísimas gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla y la presentación. Denme un segundo. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Intensivo de Bolivia. Un gusto estar con ustedes hoy día y hablarles de algo que es necesario para poder trasplantar, sin duda. Probablemente es la
Son momentos claves y es lo más difícil en cuanto el trasplante necesita de esto, pero es importante y es importante que ustedes sepan qué es lo que necesitamos para poder hacer una buena procuración de órganos y tejidos para llevar a cabo el trasplante hepático. Primero, para poder hablar de procuramiento, necesitamos entender por qué lo hacemos. ¿Y por qué hacemos esto? Es para poder trasplantar. Cuando nosotros vamos a hacer un trasplante y definir qué es lo que vamos a procurar, a qué pacientes necesitamos para procurar, necesitamos saber qué población vamos a tratar con el trasplante. Esto es la población de Bolivia. Ustedes tienen un 32% de pediatría, de población pediátrica. En Chile es un poquito menos, 19%. Y estos pacientes se afectan de enfermedades renales crónicas y de enfermedades hepáticas crónicas, que es la mayoría de los trasplantes en pediatría. Sin embargo, uno podría tener también programas de trasplante cardíaco y trasplante pulmonar. Sin embargo, renal y hepático son las necesidades más grandes de los trasplantes en pediatría. Para poder entender qué envergadura o qué número de pacientes estamos hablando, en Chile, por ejemplo, tenemos 4.3 trasplantes por millón de habitantes, y de esto un 25% corresponde al trasplante hepático pediátrico. Más o menos son 25 o 26 pacientes al año trasplantes hepáticos, y en trasplante renal estamos hablando que Chile tiene más o menos 1.200 trasplantes renales al año y un 10% de ellos corresponden a pediatría. Eso quiere decir 120 trasplantes renales hasta ese año, y anualmente son más o menos 20 o 25. Aquí está Bolivia. Ustedes habían hecho 245 trasplantes en el 2013, trasplantes renales, y por lo tanto lo único bueno es que queda harto camino por recorrer y las posibilidades para crecer son súper importantes. Entonces les contaba que para poder saber qué vamos a procurar, qué donantes necesitamos, hay que ver cuál es la población a tratar. Y entonces tenemos a los pacientes que tienen o necesitan un trasplante hepático por una falla hepática aguda, que va a necesitar donantes de emergencia, como por decirlo de alguna forma, o pacientes con un daño hepático crónico, que pueden estar esperando en lista de espera por meses. Sin embargo, son pacientes que necesitan donantes también específicos, o pacientes que necesitan trasplantes renales. Y estos trasplantes renales, y estamos hablando en pediatría, tienen diferentes tamaños. Esta paciente muy pequeña, de 10 kilos, que requería un trasplante renal. Este es un paciente grande, con una falla hepática fulminante, y un paciente lactante con una atresia de vías biliares, que es el porcentaje mayor de pacientes que necesitan trasplantes hepáticos en pediatría. Y entonces, entendiendo cuáles son los pacientes que necesitamos trasplantar, necesitamos saber si con los potenciales donantes vivos, padres o relacionados que tengan estos pacientes, si basta para poder llegar a cubrir todas las necesidades del país en cuanto a trasplante hepático o renal pediátrico. Como les contaba, en general el trasplante renal tiene un poquito menos necesidades técnicas y necesidades de inmunosupresión que el hepático. Habitualmente los países que comienzan con equipos de trasplante comienzan con equipos de trasplante renal, y por lo tanto tienen potenciales donantes vivos renales, pero también podemos tener potenciales donantes vivos hepáticos si la necesidad del país es importante. Sin embargo, no todos nuestros pacientes van a tener potenciales donantes vivos, y ahí es donde entra la importancia de tener un equipo y un programa de donantes fallecidos, y por lo tanto un programa de procuramiento. Para que puedan entender más o menos cuál es la relevancia de los donantes fallecidos en diferentes lugares, esta es la realidad de Chile. Nosotros empezamos con trasplantes hepáticos donantes fallecidos, luego fuimos incorporando el donante vivo desde el 1997, y hoy en día mantenemos el programa
de trasplante hepático, más o menos un 50 y 50% entre donantes vivos y donantes fallecidos, permitiendo un número de trasplantes anuales cercano a 20 o 25 pacientes, al menos en mi centro. Entonces, suponer que solamente puedes hacer todos los trasplantes que necesitas con donante vivo, eventualmente se van a quedar cortos. ¿Qué es lo que necesitamos tener entonces para que esto sea un logro a largo plazo, que no sea solamente casos anecdóticos de donantes fallecidos? Necesitamos necesitamos leyes que hablen del trasplante y de donación. El doctor Acuña ya les contó cuál es la ley en Chile y también un poquito de la ley en Bolivia respecto al diagnóstico de muerte encefálica. El diagnóstico de muerte encefálica es desde donde se basa este potencial donante fallecido, porque el paciente donante fallecido entonces es un paciente que está en muerte y que va a tener una debacle fisiopatológica rápida, y por lo tanto nosotros ahí es donde actuamos como cirujanos para poder extraer los órganos antes de que cesen todas las funciones secundarias que ustedes como intensivistas van a mantener en un paciente con muerte encefálica. Y entonces esta ley debe sustentar todo el trabajo de procuramiento y por lo tanto debe ser una ley nacional y que aplique para donantes fallecidos, adultos o pediátricos. Y también debe haber una ley de financiamiento. El trasplantar y el procurar es una parte de todo este proceso, es costoso. El financiamiento debe estar adecuado para poder hacer el traslado de los pacientes, la mantención de los donantes primero, el traslado de los equipos a hacer la cirugía del donante y luego la cirugía del trasplante, mantenimiento del trasplantado y seguimiento a largo plazo junto con todas las drogas inmunosupresoras. Una ley de financiamiento que solo cubra el procuramiento nos sirve para poder llevar a cabo todo este proceso que va en conjunto, procuramiento con trasplante. Entonces, ¿qué elementos esenciales tenemos cuando estamos hablando de un procuramiento de un donante fallecido? Primero es la definición del posible donante y es el desarrollo, ¿no es cierto?, de la charla del doctor Acuña. Él ya les contó quiénes son esos pacientes, habitualmente pacientes neurocríticos severos. Sin embargo, este neurocrítico podría ser trauma, podría ser un tumor cerebral, que son la mayoría de los donantes pediátricos, y la gran cantidad de accidentes vasculares encefálicos secundarios a hipertensión o hemorragias subaracnoideas o traumas en pacientes de adultos, y tanto donantes adultos como donantes pediátricos pueden ser posibles donantes para pediatría en situaciones especiales que después les voy a contar. Para que esto funcione entonces, además del diagnóstico que es súper crítico, que lo tiene que hacer cada uno de ustedes y en los servicios de urgencia de cada uno de los hospitales, de clínicas y de hospitales públicos en todo Bolivia, después viene tiene que haber un equipo aparte que nosotros, y en Chile se llama Coordinación Local de Procuramiento. Es un equipo extra al equipo tratante de este potencial donante, porque ustedes no pueden hacer las dos cosas. O sea, pueden hacer el diagnóstico de un potencial donante, un posible donante, pero debe haber otro equipo que hable con la familia al respecto de la donación y al respecto del potencial procuramiento. Porque la familia no puede sentir que ustedes los están abandonando para eventualmente ser simplemente donantes. Una vez que esta familia sea evaluada por parte de la coordinación local, ahí viene efectivamente el manejo y soporte de unidad de paciente crítico para mantener este donante en todas sus funciones secundarias, tratando de mantener el corazón, hígado, riñones, intestino, pulmón, de la mejor forma posible para que nosotros entonces los cirujanos podamos llevar a cabo las etapas siguientes a la definición de un posible donante. ¿Y cuáles son estas etapas?
Viene la etapa del potencial donante. Este es un paciente que ya tiene un diagnóstico de muerte encefálica por el equipo tratante, que son ustedes, ya definido por el doctor Acuña en la clase previa, y luego la solicitud del testimonio de la última voluntad por parte del equipo de coordinación del procuramiento. Ellos son quienes hablan con la familia para preguntarles si quieren ser efectivamente que su familiar sea donante. En Chile todos los donantes somos, todas las personas somos presuntos donantes, y ahí también hay una definición que debe hacer el país dependiendo también de la cultura local de la muerte. Se le llama presunto donante a todos nosotros, y que tenemos que en vida decir que no queremos ser donante ante la ley notarialmente, a diferencia de los donantes solo potenciales, en donde solo se pregunta a la familia si tú dijiste en vida que querías serlo. Entonces son dos tipos de definiciones y hay que definirlo como país, para que por supuesto pueda trabajar el equipo de coordinación de procuramiento después. La definición del donante potencial es hasta que el paciente va a pabellón. Cuando el paciente va a pabellón se convierte en un donante efectivo, y ahí es donde comienza la cirugía y la extracción de los órganos por parte del equipo de trasplante. Y esto en Chile está coordinado por el Ministerio de Salud. Yo les contaba que para que exista el procuramiento, Bolivia es pequeño, sin embargo, se debe considerar que en muchos lugares, por ejemplo en Chile ustedes saben cómo somos de anatomía, ¿no es cierto? Somos un país que es súper largo, con distancias súper largas entre diferentes regiones, y en todas las regiones existen los donantes potenciales. Por lo tanto, uno debe saber y debe estar preparado para poder hacer el traslado del equipo de cirujanos al lugar en donde está el donante, y luego de vuelta al lugar en donde se va a realizar el trasplante. Y esto es súper importante porque hay que considerar el tiempo de isquemia de cada uno de los órganos que va a ser trasplantado. Y en general, por ejemplo, para el corazón no deben ser más allá de 2 o 3 horas, hasta 4. En el hígado no deben ser más allá de ojalá 7, máximo 9 a 10 horas. En el riñón pueden ser más o menos 27 horas, y en el pulmón más o menos 3. Por lo tanto, dependiendo de los programas de trasplante y de qué órganos vamos a trasplantar, son las logísticas necesarias para el traslado de los equipos, y esto debe ser coordinado centralmente para poder trasladar a los equipos en conjunto, porque algunos se van a devolver antes, algunos se van a devolver después, y por lo tanto toda esa logística debe estar preparada desde antes para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, obviamente uno podría empezar con programas de trasplante y procuramiento en la misma ciudad. Sin embargo, también hay que considerar los traslados terrestres, por ejemplo, en las horas peak de taco de los diferentes lugares, porque el tiempo de isquemia también se debe considerar en todo esto. El procuramiento entonces debe ser y debe estar preparado para poder trasladar a los pacientes, a los equipos de trasplante en cualquier condición. ¿Y por qué le pongo esta foto? Es porque nosotros seguimos procurando en pandemia, con todas nuestras EPP, ¿no es cierto?, con todo el equipo de protección personal, pero seguimos haciendo trasplantes y haciendo procuramiento independiente de las condiciones sanitarias del país, pues que necesitamos mantener en los programas de trasplante funcionando y hacer que al final de cuentas nuestros pacientes puedan salir adelante en las diferentes condiciones. La segunda etapa es hacer la gestión de personas e infraestructura intraoperatoria del trasplante. Cuando nosotros vamos a procurar, hay un equipo secundario y un equipo que está trabajando con el receptor, y este receptor debe estar también en condiciones para poder recibir el trasplante en el momento adecuado. Por lo tanto, hay una coordinación de 2 equipos diferentes para cada uno de los órganos que va a ser trasplantado. Y aquí, por ejemplo, estamos en un equipo de trasplante hepático. Si ustedes se fijan, es mucha gente la que se necesita para armar
los pabellones de trasplante hepático. Para trasplante renal es un poquito menos. Sin embargo, la gestión de personas es todo esto: cirujanos, instrumentistas, pabelloneros, anestesistas, técnicos de anestesia, enfermeras de anestesia, enfermeras de trasplante y radiólogos. Todo esto es necesario para poder llevar a cabo el trasplante en buena forma, agregado a todo el equipo que va a buscar el órgano. Hablemos de un poquito de lo que pasa después. Luego de crear todas estas leyes, la ley de financiamiento, debe haber una educación continua a la población para que la población entienda por qué estamos haciendo eso, por qué estamos haciendo la procuración, por qué estamos optando por los donantes fallecidos. Deben entender que lo que estamos haciendo es ayudar a diferentes personas que no tienen opción de mejorar su calidad de vida o de mejorar las posibilidades de sobrevivir con una enfermedad que es catastrófica de alguna otra forma. Y por lo tanto debe existir una educación continua a la población y modificación de las leyes si son necesarias para poder tener donación de órganos en forma adecuada, y en Chile esto lo hace el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las tasas de donantes fallecidos en Chile? Son más o menos 6.6 millones 6.6 donantes por millón de habitantes. Quienes tienen más tasa por millón de habitantes en el mundo es España, llegan más o menos a 30. Es súper bueno. Nosotros en los mejores momentos hemos llegado a 10 donantes por millón de habitantes. Aún es bajo. Imagínense todo el tiempo que nosotros hemos estado con leyes de donación de órganos y aún así tenemos una negativa familiar de un 30%. Y con esa falla familiar es indispensable que la pesquisa de los donantes sea alta, y nuevamente les recuerdo, esa es su labor, es la labor principal de la gente que trabaja en intensivo. Pero ¿qué es lo que nos permiten esos donantes? Este es el número de trasplantes que se hacen por año. Es mucho, es muchísimo, 349 trasplantes por año, 457. Sin embargo, en la lista de espera hay 1.500 pacientes esperando un trasplante. Por lo tanto, y a pesar de tener números buenos, eventualmente en comparación con algunos otros lugares de Latinoamérica, aún nos queda mucho camino por recorrer, y los invito a empezar a trabajar en esto, por supuesto, y a aumentar la tasa de donantes en Bolivia. Una cosa súper importante es que no tenemos que olvidar a la familia de los donantes. Esto también lo hace la coordinación de donantes en Chile, y luego del mes de la donación, la coordinación se preocupa de llegar con un seguimiento a la familia de estos donantes y explicarles y contarles qué es lo que pasó con sus órganos, no hablando de los pacientes que obviamente que lo recibieron, porque una de las partes de la ley de órganos en Chile es que los receptores no conozcan a sus donantes y los donantes tampoco a sus receptores. Es importante mantener este ocultamiento de los nombres por sanidad de las dos familias, pero se le da las gracias a cada una de las familias de los donantes y un seguimiento entonces a ellos. Y un agradecimiento, por supuesto. Seguimos con la gestión de personas y la infraestructura en el postoperatorio de los trasplantes. Acá nuevamente ustedes, los intensivistas, tienen una labor fundamental. Nuestros pacientes trasplantados van al intensivo pediátrico a hacer su recuperación, y esta puede ser más o menos difícil. Y todos estos son médicos que necesitan estar en el equipo de trasplante para que esto se lleve a cabo en forma adecuada. Y por supuesto un trabajo multidisciplinario, porque acá no estoy poniendo ni a los psicólogos, a los asistentes sociales y todo el resto de la gente que es banco de sangre adecuado, radiología adecuada, laboratorio adecuado, para poder llevar a cabo la donación y también el procuramiento. Recuerden que una de las cosas fundamentales en el procuramiento de órganos es no transmitir enfermedades, y por lo tanto se debe hacer pesquisa de VIH, virus hepatitis B y virus hepatitis C a cada uno de los donantes, y eso también significa laboratorio 24/7 en los lugares en donde es
necesaria o donde se va a hacer procuramiento. Entonces hay un equipo gigante de gente trabajando para esto, para que esto salga adelante. Es posible llegar adelante, y acá están los servicios de apoyo que les contaba: radiología, laboratorio, banco de sangre, químico, farmacia. Y para que podamos hacer un seguimiento a largo plazo adecuado, debemos tener las posibilidades necesarias para poder resolver todas las patologías a largo plazo de los pacientes trasplantados que nosotros vamos a comenzar a tratar, para poder llevar o llegar a tener sobrevidas adecuadas y similares, por supuesto, a la literatura internacional. Para eso trabajamos, para eso vamos a tener este equipo de procuramiento. Y con esto termino. Muchas gracias y obviamente estoy atenta a sus preguntas. Ok, doctora, muchísimas gracias. Pues una linda experiencia realmente la que tienen ustedes. Tienen muy avanzado lo que es la procuración de órganos. Lamentablemente creo que en nuestro país no hemos siquiera empezado. Es bien difícil esto. Para nosotros mismos enfrentarnos a la muerte encefálica y luego a ver cómo lo enfrentamos con los papás, y el solicitarle que sean procuradores de órganos es bien complicado, ¿no? Más aún por las raíces que tenemos de creencias y demás. Ustedes tienen muy avanzado realmente. Qué buena su experiencia, muy bonita. Muchísimas gracias por compartirla, pues. Y a todos los presentes les recuerdo que las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat o a través de la plataforma. Al final de las presentaciones de los panelistas, empezaremos con la rueda de preguntas, por favor. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar con lo que es ahora la presentación de nuestros panelistas. Tenemos al doctor Alejandro Martínez y a la doctora Soledad López. El doctor Martínez está con un problema de conexión, entonces vamos a darle paso a la doctora Soledad López. Permítame compartir la pantalla. Un momentito, por favor, doctora. Ahora sí. Muy bien. Con la doctora Soledad López Gutiérrez es médico general. Tiene un diplomado en emergencias médicas, maestría en ecografía abdominal y ginecobstétrica. Participó del programa de formación sobre donación de órganos como parte de los cuidados al final de la vida de la OIDT en España, y actualmente ella está encargada del área de trasplante renal del Programa Nacional de Salud Renal. Entonces, la doctora nos va a hablar acerca de este tema. Adelante, doctora, con su participación, por favor. Muy buenas noches, doctora. Agradecer a la sociedad boliviana por la invitación. Fue un placer escuchar las experiencias del país de Chile, un modelo que debemos de seguir como en nuestro país, Bolivia. También tenemos otras experiencias de otros hermanos países como Argentina, bien lo mencionaban, y España, ¿no? A medida de comentario, quisiera precisarles que las actividades de donación y trasplante en nuestro país se ha realizado hace muchos años, desde muchos años. Tenemos el primer antecedente en el año 1979, donde se ha realizado el primer trasplante renal con donante cadavérico. Justamente el equipo de trasplante fue del Hospital Obrero número 1 del Departamento de La Paz. A raíz de esas actividades de donación y trasplante en nuestro país, ya contamos con una ley, la ley número 1716 del 5 de noviembre de 1996, que aún continúa vigente, que es la ley que va a regular todas las actividades de donación y trasplante de órganos, reglamentada por el Decreto Supremo 1115,
También este decreto supremo del año 2011 está complementada y modificada por el decreto supremo 1870. Este decreto supremo, la 1870, nace a raíz de ayudar, como bien lo mencionaron anteriormente, los costos son muy elevados del trasplante. En nuestra área, como Programa Nacional de Salud Renal, área de trasplante renal, tenemos ya la experiencia en estas actividades, tanto con donantes vivos y cadavéricos. Como bien lo mencionaban, el alto costo que deroga este tipo de cirugía es que nace ante la necesidad, alta incidencia de pacientes, tanto en edad pediátrica, surge la necesidad de que se garantice el trasplante renal gratuito, es que nace nuestro decreto supremo 1870, que promueve el acceso al trasplante renal gratuito tanto con donante vivo como cadavérico. Sin embargo, estas actividades de trasplante se está desarrollando a nivel nacional. Para esto contamos con establecimientos habilitados y acreditados que cumplen con todas las normas para realizar este tipo de trasplante. Tenemos en el departamento de La Paz, tenemos en la clínica alemana con un equipo de trasplante, tenemos en el departamento de Cochabamba dos establecimientos con sus equipos de trasplante y en la ciudad de Santa Cruz. Lamentablemente en Santa Cruz se continúan con el proceso de reacreditación, pero contamos, es donde el departamento donde más se va desarrollando tanto el trasplante renal y otros tipos de trasplante. Mencionarles también que en la gestión 2020, debido a la pandemia por la emergencia sanitaria por el COVID-19, no se ha reportado muchos trasplantes a nuestro programa por la parte renal, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios donde se encuentran, los hospitales donde se encuentran los servicios de trasplante han sido centros de referencia para pacientes COVID. Debido a la reorganización de los servicios de atención, es el motivo principal por la cual se han suspendido las actividades de trasplante. Sin embargo, nos han notificado 11 trasplantes de la Seguridad Social y de establecimientos privados. Hasta la fecha, hasta el primer semestre de esta gestión, tenemos un total de un momento, el dato lo voy a precisar. Son un total de 869 trasplantes renales con donantes vivos y 290 trasplantes con donantes cadavéricos. Eso a nivel general. Sin embargo, gracias a la promulgación de la 1870 que establece el trasplante renal gratuito, hasta la fecha tenemos dentro del marco del trasplante renal gratuito, tanto con donante vivo como cadavérico, tenemos un total de 240 trasplantes. De ellos, 23 trasplantes han sido con donante cadavérico. Ante el bajo número de reporte de realización de esos tipos de trasplante, es que el Programa Nacional de Salud Renal, a través del área de trasplante renal, estamos reactivando todas las actividades de trasplante en esta gestión ya a partir del segundo semestre. Y entre una de las estrategias es priorizar la donación el trasplante con donante cadavérico. Para esto se está conformando la red de coordinación hospitalaria, es decir, que en cada hospital de segundo nivel y tercer nivel de atención acá en Bolivia, que cuente con unidades de terapia intensiva, unidades coronarias, emergencias,
se ha solicitado la designación de un coordinador hospitalario por cada establecimiento. Los mismos deben de cumplir o cumplen con el perfil profesional. Son emergenciólogos, de terapia intensiva y anestesiólogos. ¿Por qué? Porque, como bien lo han mencionado ya en las anteriores exposiciones, son ellos los que están en contacto con los pacientes, nuestros posibles donantes, que con alguna patología o siendo ya neurocríticos, estos podrían ser un potencial donante, ¿no? Entonces, a raíz de la necesidad que surge de los pacientes con enfermedad renal crónica, a raíz de la lista de espera que tenemos a nivel nacional, es que surge la necesidad de reactivar los trasplantes renales con donante cadavérico. Esperamos ya obtener resultados con nuestros coordinadores hospitalarios, los cuales ya se encuentran identificados a nivel nacional, que son los encargados de la identificación de nuestros posibles donantes, de dar todo, de iniciar el protocolo en cada hospital ante una identificación. Deben de procurar que se llegue al diagnóstico por la especialidad a cargo, ¿no? Tiene que ser sí o sí el diagnóstico, la certificación de muerte encefálica por el neurocirujano en apoyo de terapia intensiva. Entonces, ya cuando tenemos el diagnóstico de muerte encefálica es cuando ellos deben realizar la notificación para ya comenzar. También esos coordinadores hospitalarios están encargados de establecer o afrontar a la familia, ¿no? Hablar sobre la posibilidad de la donación como políticas de salud, como políticas de Estado. Para que exista un trasplante con donante cadavérico, obviamente tenemos que trabajar en la implementación de la donación voluntaria como un gesto altruista para la donación cadavérica. Entonces, en ese sentido, es que también estamos contando con políticas que nos respalden para desarrollar este tipo de actividades en todos nuestros centros de salud, con el apoyo de los gobiernos autónomos departamentales, municipales. Entonces, tenemos que hacer masiva y promover la donación de órganos. Las experiencias que tenemos como Programa Nacional de Salud Renal son sobre todo con el trasplante renal. Sin embargo, se está trabajando, tenemos la visión de que se cree un programa de trasplante multiorgánico, un programa de trasplante de células, tejidos y órganos para que así tratar de responder a las necesidades que van surgiendo cada vez. Esperamos que en un futuro no muy lejano ya contar con todo este programa, con toda la normativa que respalde este tipo de actividad. Bueno, si quisieran hacer alguna pregunta con respecto a las normas, legislación de las actividades de trasplante acá en Bolivia, bueno, estoy muy presta a atender o a responder a cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, doctora, por su participación y su ilustración respecto al tema, sobre todo para nosotros, ¿no? Que estamos acá en terapia intensiva y pues sí nos interesa saber mucho cómo vamos al respecto. Muy bien, a continuación vamos a tener la participación del doctor Alejandro Martínez. El doctor también es panelista boliviano. Él es médico pediatra e intensivista con formación en el Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel, miembro de la Sociedad Departamental de Terapia Intensiva Pediátrica de Cochabamba
y responsable de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital del Niño de Cochabamba. Le damos la bienvenida, doctor, y adelante con su participación, por favor. Muy buenas noches a todos. En primera instancia, agradecer a la Sociedad Boliviana por la invitación y agradecer a los profesores invitados de la República de Chile, ¿no?, por la experiencia compartida en relación, digamos, a un tópico que si bien nosotros tenemos una experiencia en Bolivia solamente con trasplante renal, los retos son mucho más grandes en cuanto a la diversidad de patologías o condiciones que requieren también de la implementación de programas que pueda llevar a una mayor capacidad resolutiva. En nuestro hospital, acá en Cochabamba, siendo el único de tercer nivel pediátrico, ¿no?, nosotros no realizamos cirugías de trasplante, ¿no? Si bien contamos con el programa del ministerio, ¿no?, el cual son pacientes seleccionados que son operados en el Hospital Belga, acá en Cochabamba, que es uno de los centros acreditados a nivel nacional, ¿ya? Sin embargo, lo que hemos podido ir notando es de que todavía nos falta una cultura a nivel general, ¿no? Tanto en la población para que se vaya creando una conciencia en cuanto a la cultura de donar, ¿ya? Y el mismo apoyo por parte de las autoridades en cuanto al desarrollo de políticas mucho más acertadas. Si bien de manera general, ya lo había mencionado la colega Delgado, tenemos todo lo que son una serie de políticas a nivel de salud, ¿no? Ya desde el año 96, ¿no?, hasta sus actualizaciones y revisiones en el año 2014 y 2015. Sin embargo, aún nuestros centros no tienen conformado un equipo multidisciplinario. Si bien existen un responsable por cada centro de tercer nivel que se encarga de hacer la notificación y el primer abordaje ante un probable donante de órganos, más que todo en el programa de trasplante renal, lo que nosotros vemos es de que este debe ser un trabajo multidisciplinario en el cual tienen que intervenir tanto trabajo social, el mismo gabinete de psicología para hacer el abordaje a la familia, ¿no?, de modo de ir preparándolos, ¿no?, ante una eventual posibilidad de que el familiar que se encuentra con diagnóstico de MS pueda ser se pueda dar esta situación. Asimismo, tener un equipo conformado de trasplante, no solamente que estén terciarizados, sino que también estén conformados dentro de los mismos hospitales en los cuales contamos con todos los servicios, ya sea de terapia intensiva, de cirugía cardiovascular. Y por último, ¿no?, el seguimiento y acompañamiento por la Procuraduría de Órganos, ¿no?, que ya vienen a hacer la parte administrativa, del CEDES, etcétera, del ministerio, quienes de manera conjunta tenemos que abordar ante un problema general, ¿ya?, que es la barrera cultural a la cual nosotros nos enfrentamos, que un elevado porcentaje de los pacientes que nosotros ingresamos en nuestras unidades y que desarrollan un evento con desenlace de muerte cerebral, por costumbres, por creencias, por el mismo grado de educación, dificultan de que un enfermo renal ya pueda tener la oportunidad de mejorar la calidad de vida, ¿ya? Y a manera de un resumen que tuvimos en la última gestión, ¿no?, en cuanto a cuántos eventos o cuántos diagnósticos de muerte cerebral hemos tenido en el último año y
como verán, de los 184 ingresos que tuvimos en la terapia pediátrica, 14 de ellos por la condición de base desarrollaron un diagnóstico evolucionario, una muerte cerebral, y de los cuales 6 aproximadamente tenían la posibilidad de poder convertirse en un potencial donador. ¿Ya? Si bien se han activado todos los recursos y medidas para informar a la Procuraduría, ¿no?, de órganos, más de las veces estos fueron negativos ante la renuencia de la familia de poder autorizar de que el hijo o un niño pueda convertirse en un donador. Entonces, si bien ya los doctores nos han explicado cuáles son las medidas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder preservar o poder dar la oportunidad a un probable donante, de mantener todas las constantes fisiológicas dentro de lo esperable para que se pueda producir una cirugía con el menor riesgo de complicaciones o con el riesgo de rechazo, ¿no? El problema más grande que nosotros identificamos es esta barrera cultural a la cual tenemos que afrontar. Muchas gracias, doctor Martínez. Pues realmente usted lo ha dicho, lo ha enfocado muy bien. Nos falta muchísimo por avanzar. Nuestra gran barrera es precisamente la parte cultural. La gente de acá pues tiene miedo incluso a un acto quirúrgico y mucho más miedo le va a tener a la donación de órganos. Sé que tenemos que trabajar en esto, nos queda mucho por recorrer, pero realmente hay que hacerlo para darles una oportunidad a nuestros pequeños pacientes, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias y felicitarles pues por su participación, brillante participación tanto de nuestros expositores como panelistas. Y a continuación pues vamos a dar lugar a la sesión de preguntas. Aquí en el chat ya tengo algunas que las voy a ir leyendo para que ustedes nos las respondan pues. Muy bien, la primero felicita, dice muchas felicidades a los exponentes. Gracias por compartir sus experiencias. ¿Y qué estudios se tiene que tener, qué estudios tiene que tener el paciente para ser un buen donante? Doctor Carlos Acuña, tal vez nos podría colaborar con la respuesta de esta pregunta. Gracias por la pregunta. Estudios son variados, desde serología, test que tengan que ver también con función hepática, función renal, hidroelectrolítico. Nosotros hacemos pancultivo también. En el fondo una vez que uno establece el diagnóstico de muerte encefálica, tiene que estar pensando al mismo tiempo cuál es la capacidad de ese paciente de ser un potencial donante, y para eso tiene que descartar infección. Lo que hacemos nosotros es un panel amplio de estudio viral, estudio de hongo, estudio bacteriológico. Como les comenté, función hepática, renal, hidroelectrolítica, buscando la homeostasis y la estabilidad de ese paciente. Es importante, que también lo mencioné desde el diagnóstico de muerte encefálica, tener clara la causa de muerte. Y después alguno le puede agregar, dependiendo del centro, alguna imagen, ya sea ecografía, escáner. Y lo clave es, una vez que uno tiene este estudio básico, de nuevo, conversa con el equipo de procuramiento, con el equipo de trasplante, y este paciente, cuando sea un potencial donante, va a ser presentado al centro que le toque procurar. Entonces, con los antecedentes que uno le aporta, el centro toma la decisión. Aparte, está en caso de, por ejemplo, si no sé, sea menos en pediatría, pero paciente que tiene alguna condición crónica, por ejemplo, de fármacos crónicos, y en adultos se da todo lo que tiene que ver con si fue tabáquico crónico, alcohólico crónico o drogadicto. Eso puede limitar un poco que sea un buen donante. Y eso se hace en paralelo una vez que establece un criterio de muerte encefálica. Ok, muchas gracias, doctor. Yo creo que les quedó claro.
Muy bien, acá hay otra pregunta. Dice, en Bolivia, de los 825 trasplantados renales, ¿cuántos fueron pacientes pediátricos y cuál su pronóstico? No sé si la doctora Soledad nos podría responder esto, por favor. Bueno, de ese 100%, más del 25% han sido de edad pediátrica. El pronóstico ha sido favorable en casi en la mayoría. Siempre alguna complicación que, que ponga en riesgo el injerto en los niños. Sin embargo, el pronóstico ha sido favorable a nivel nacional. Tenemos pacientes que aún están en lista de espera, pero con las políticas encaminadas esperamos responder a todos ellos. Ok, muchas gracias, doctora. Acá hacen otra pregunta y precisamente creo que está dirigida a usted. Dice, ¿dónde se puede uno comunicar si tiene un probable donante? Ya, como bien lo había mencionado, nuestras políticas legislativas tenemos, si hablamos de donante, por ahora en el Programa Nacional de Salud Renal trabajamos con el trasplante renal, ¿no? Entonces, los donantes, según nuestro Decreto Supremo 1870, que lo había mencionado anteriormente, resoluciones ministeriales que contamos, para establecer para que el paciente, tanto donante como receptor, ingresen para el acceso al trasplante renal gratuito. El donante tiene que ser un familiar hasta 4º grado de consanguinidad, hablando del trasplante renal gratuito. La ley 1716 es la que establece la actividad de donación y trasplante a nivel nacional, tanto para el sector público, privado y de la seguridad social, ¿ya? Sin embargo, para que el Estado cubra con todo el protocolo de preparación, tanto en pretrasplante, el trasplante y el post-trasplante, el donante tiene que ser hasta un 4º grado de consanguinidad de un paciente receptor, es decir, de un paciente con una enfermedad renal crónica terminal. Ok, muchas gracias, doctora. Aquí hay otras preguntas. Acá dice, considerando que países referentes en trasplante como España, si bien cuentan con el respaldo jurídico para donantes presuntos, el éxito del proceso se debe al modelo de gestión. En Chile, ¿qué efecto tuvo la inclusión de los donantes presuntos? No sé si los doctores, alguno de los expositores podría responder. Doctora Gloria, tal vez. Sí, a ver, fue un poco complejo esto de los donantes presuntos porque fue un cambio en la ley que creemos nosotros, al menos en los diferentes equipos de trasplante que estamos involucrados finalmente bueno, con la coordinación local, ¿no es cierto? Sabiendo lo que significaba para las familias el donante presunto, que quiere decir lo que yo les contaba, o sea, que todos somos donantes. Yo creo que hubo una falta de educación a la población que debió haber sido primero, y por lo tanto los primeros, te diría, 6 meses hubo un efecto negativo de la promulgación de la ley de donante presunto, disminuyendo la tasa de donantes por millón de habitantes en forma dramática. Luego, con la educación de la población, que duró un tiempo, y optando por suponer que no eran donantes presuntos los donantes en Chile, sino que más bien como había sido previamente, en donde se les preguntaba a los familiares específicamente si el donante había dicho que sí o no, y un cambio luego en la educación y en la forma de preguntar de la gente de la coordinación, empezamos a ver un aumento de los donantes.
Sin embargo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ahí dice quien hace la pregunta, que es Ivette, ¿no es cierto? Que en realidad más bien el aumento de los donantes se ha debido a un cambio en el modelo de gestión, haciendo la notificación de los donantes obligatoria en todos los centros de intensivo y urgencias neuroquirúrgicas en el país, porque la negativa familiar no ha cambiado, no ha variado en absoluto. Sigue siendo un 30% de negativa familiar y no cambió con la ley. Como les cuento, lo más importante fue un cambio en el modelo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Acá hay otra pregunta, dice, para los profesores de Chile, dice, los establecimientos autorizados de trasplante, ¿cómo logran tener una certificación o habilitación? Si ¿Se podría compartir su experiencia, por favor? Bueno, esto también está escrito y descrito por ley. Así como se acredita en los hospitales en Chile por un centro, o sea, que es algo central, ¿no es cierto? Donde tienes que tener toda una serie de protocolos, de normas y de diferentes, al final de cuentas, un checklist, ¿no es cierto?, que es muy parecida a lo que hace Johns Hopkins internacionalmente, me refiero a cualquier tipo de acreditación. Se deben acreditar también los centros de trasplante, que tienen que tener las diferentes cosas que son las mínimas para poder funcionar asociado a resultados adecuados y similares al menos al nivel nacional. Por lo tanto, hay un centro o un agente central que acredita a cada uno de los centros de trasplante, sean independientes, sean públicos o privados, en donde tienes que llenar todo el checklist. Yo supongo que ustedes tienen acreditación de hospitales, es la misma forma, pero con los equipos de procuramiento, o sea, de trasplante, perdona, específicamente. Así es, doctora. La misma persona pregunta si existen además normas exclusivas para habilitar o autorizar establecimientos que sean exclusivos de donación pediátrica. No, no existe un lugar donde solamente se haga donación pediátrica. Esto es, donación adulto y pediátrica está permitida en todos los lugares en Chile. Lo único que necesitamos es que haya gente que sepa cómo mantener a los donantes, y esto se puede hacer en centros terciarios como primarios. Si es que hay un lugar donde se pueda mantener el donante y no hay gente preparada, eventualmente los coordinadores de trasplante, de coordinación central de trasplante en Chile, tiene gente preparada que le ayuda a diferentes médicos que no tienen la expertise suficiente para mantener los donantes muchas veces para poder hacerlo, independiente obviamente de la edad. Sin duda, ojalá hubiesen muchos más donantes pediátricos, pero la donación pediátrica es baja. Toda la donación completa, digamos, de Chile, un 10% solamente son donantes pediátricos. Por lo tanto, cuando nosotros trasplantamos en pediatría, utilizamos mayoritariamente donantes adultos. No por eso dejamos de trasplantar. Ponemos riñones de adulto en niños y ponemos hígados parciales en niños que requieran trasplante pediátrico. Por lo tanto, no hay nada específico de donación pediátrica. Ok, doctora, muchas gracias por su respuesta. Yo tengo una pregunta al doctor Acuña. Cuando hacemos el protocolo de muerte encefálica, sabemos que el retirar lo que son los sedantes o anestésicos es también parte del protocolo. ¿Qué tiempo toman ustedes para determinar que es adecuado de suspensión ya sea de los sedantes o analgésicos, principalmente los sedantes, ¿no?, que usamos en los pacientes de terapia intensiva, para ya poderlos, o que están en el protocolo, pues, ¿qué tiempo se espera de que de una vez suspendido el medicamento, poder empezar a hacer el protocolo de muerte cerebral? Muchas gracias por la pregunta, excelente pregunta. A ver, esto depende de la farmacocinética y farmacodinámica del fármaco que está ocupando.
No es lo mismo tener un paciente que falleció un shock séptico, una infusión de fentanilo a 4 gamas kilo minuto que tener la 1. Entonces, lo que hacemos es suspender las infusiones. Si el paciente tiene falla renal, esto va a quedar circulando mucho tiempo, pero en general el promedio es 12 horas. En 12 horas empezamos a hacer las evaluaciones con electro. Ahora, afortunadamente los electrofisiólogos que ven el electroencefalograma te dicen cuando hay efecto farmacológico residual. Pero si se quieren quedar con un número, en general 12 horas. Es lo mínimo que uno dice, ok, de suspender la sedación, la parálisis, 12 horas ya estoy preparado para evaluarlo. Pero pongo hincapié en la condición fisiológica del paciente al momento de evaluarlo. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien, hay algunas preguntas más y algunas, la mayor parte están referidas, pues, o mejor dicho, dirigidas a la doctora Soledad López. Acá dice, el programa de trasplante renal, ¿tiene médicos capacitados aquí en La Paz o han hecho en algún curso? Dice, ¿y se sabe dónde contactarlos? ¿O se tiene algún registro de ellos? Ya. A nivel nacional se cuenta con establecimientos de salud, establecimientos y profesionales para el trasplante renal acreditados y autorizados. Para esto, en cumplimiento al manual, tenemos un manual para la evaluación y acreditación de establecimientos para el trasplante renal y la autorización de equipos de profesionales para el trasplante renal. Son acreditados, está conformado por varios especialistas, entre ellos los cirujanos, trasplantólogos en algunos equipos. Tenemos en la ciudad de Santa Cruz, en Cochabamba, La Paz, en Sucre. De la misma manera tenemos establecimientos de salud en esos departamentos que si necesitan mayor información podríamos proporcionar la lista de los profesionales que nos avala siempre la Sociedad Boliviana de Trasplante de Órganos y Tejidos. Todos ellos son reconocidos por la sociedad, reconocidos por los servicios departamentales de salud y obviamente por el Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctora. Muy bien. No habiendo pues más preguntas, les agradezco por su participación, sobre todo a la doctora González y al doctor Carlos Acuña por compartir esa linda experiencia. Tenemos un gran camino por recorrer nosotros para lograr lo que ustedes tienen, Dios mediante, para poder ayudar a nuestros niños, sobre todo. Y bueno, pues muy agradecida también con los panelistas por su participación y su riqueza en cuanto a su participación. Pues muchísimas gracias. Y pues quieren hacer alguna palabra de despedida, tienen la palabra. Doctora Gloria, tal vez algunas palabras de despedida. Sí, por supuesto. Primero, muchas gracias por la oportunidad de mostrar lo que nosotros hacemos y contarles que obviamente, y como les decía, solo tienen espacio para mejorar y cada paso que se tome adelante tiene que tener un propósito y ustedes ya tienen un camino recorrido, ya tienen leyes, ya hay equipos de trasplante, solo tienen que aumentar la donación. Los intensivistas tienen que entender que esto es necesario para poder sacar a pacientes adelante. Y el convencimiento del mundo médico y la educación al mundo médico, y no me refiero solamente a los médicos, sino que a todo el equipo de salud, es súper importante para que no se piense como cuando comenzó en Chile esto, que nosotros éramos buitres buscando órganos, ¿no es cierto?, de gente fallecida, sino que más bien somos entes que tratamos de dar vida, es dar vida y dar esperanza a pacientes que hoy en día no tienen ninguna otra posibilidad. Si cada uno de ustedes está convencido que el procuramiento es una forma de llevar adelante vida, van a poder hacerlo y van a poder convencer a la familia de sus donantes potenciales de dar vida, de donar vida y convertirse al final de cuentas en héroes.
Así que sigan adelante. Qué lindas palabras. Muchas gracias, doctora. Doctora Acuña. Nada, obviamente reitero mi agradecimiento por la invitación y me sumo a las palabras de la doctora González, en el sentido que no se desanimen, es un camino largo, pero que cada país con sus metas sanitarias y el soporte del sistema de salud pública tiene que ir avanzando. Y obviamente van a encontrar dificultades, pero sin duda, a no rendirse, estamos nosotros, seguro que van a estar los colegas de Argentina, siempre dispuestos a ayudarlo en este camino que afortunadamente ya recorrimos, entonces tenemos un poco más de experiencia, pero sin duda que lo que nos motiva a todos, y supongo que a la linda nación de ustedes, es también darle soporte a estos pacientes que necesitan un trasplante. Como decía la doctora González, nuestro trabajo es dar vida al final. Así que cuenten con todo nuestro apoyo, lo que necesiten. Y gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ustedes por participar, doctor. Doctora Soledad. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Sé que nos falta recorrer mucho para llegar a ser un modelo por el hermano país de Chile, Argentina, España. Sin embargo, tenemos la experiencia del trasplante renal. Estamos en vías. Esperemos que en un futuro no muy lejano ya contemos con un programa, o mejor, una unidad que se encargue de todo tipo de trasplante multiorgánico, ¿no? Pero vamos a trabajar en conjunto, en coordinación con personal del Ministerio de Salud, la Sociedad Boliviana de Trasplante, los sedes, los servicios departamentales, siempre con la cooperación y el apoyo técnico del INCUCAI de Argentina, de la ONT de España y ahora también de Chile, ¿no? Bueno, todo por nuestros pacientes. Y bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Boliviana, a usted, doctora, y a los expositores. Muchas gracias por la experiencia compartida. Gracias, doctora. Doctor Martínez, algunas palabras de despedida. Bueno, voy a repetir, creo que las palabras de la doctora González en cuanto al propósito, ¿no? Si nuestro propósito es el de darle una oportunidad a uno de nuestros pacientes que vaya a llegar a las unidades y el trasplante pueda ser ese camino para mejorar su calidad de vida, vamos a luchar por ello. Entonces, como mencionó la doctora López, doctora Acuña, o sea, el trabajo coordinado, unido y con este propósito va a permitir que podamos traspasar todas estas barreras. Muchas gracias a todos por la invitación, a la sociedad, a los doctores por su gran experiencia, por siempre estar compartiendo con nosotros todo su conocimiento. A la doctora López, un gusto también a través de esta vía haberla conocido. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente les agradezco por su participación y que tengan pues muy buenas noches y buen fin de semana. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.